Más del 20% de la población padece alguna enfermedad respiratoria. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos una semana más al programa de salud de esta casa, a cita previa. Hoy vamos a hablar de cómo se prevé la primavera en cuanto a los alérgicos al polen, pero como cada miércoles también estará con nosotros Ana Mate, que nos va a dar consejos para la población infantil en cuanto a alimentación. Comenzamos. La primavera a veces se puede convertir en toda una pesadilla para los alérgicos, pero ¿quién mejor que nos lo va a contar que el alergólogo Pedro Carretero? Muy buenas noches, Pedro. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Bien. Pues se puede convertir en una pesadilla. Luego nos vas a dar, bueno, pues esos datos de cómo se prevé esta primavera para los alérgicos al polen. Lo primero, saber cuál es el polen, ¿no?, alérgico más frecuente en nuestra población. El polen más frecuente en nuestra población, por supuesto, es el polen de las gramíneas, que es el que generalmente está en el ambiente, poliniza en los meses entre mitad de mayo a junio, incluso se puede alargar hasta principios de julio. Luego también tenemos el polen de las cupersáceas, que generalmente poliniza en los meses de invierno, lo que pasa que este año con el tiempo y las nevadas que hemos tenido, pues casi no ha estado presente en el ambiente. Este año además es que ha variado mucho, ¿no? Ha variado mucho. Vosotros lo sabéis. ¿Cuáles son los síntomas, sobre todo, que padecen los alérgicos? Pues sobre todo de nariz, de ojos. Los ojos le pican, le lloran, se le ponen rojos, de nariz por mucho moco como agua, la nariz tapada, muchos estornudos, y luego se habla que un 30 o 40% de estos alérgicos pueden debutar con crisis de asma, que tienen dificultad para respirar, ruidos en el pecho, ataques de tos seca muy seguida y una presión también torácica. Claro, esos síntomas de los que nos hablabas al principio, estornudos, pueden ser síntomas muy parecidos a los de un resfriado, ¿no? La gente a veces se puede confundir. Efectivamente, sobre todo en la polinización de las cupersáceas. Los alérgicos cupersáceas muchas veces y clásicamente se han confundido hasta hace poco con resfriados, porque aparecían en esas épocas, enero, febrero, marzo. Entonces los síntomas son muy parecidas. A veces es necesario pues un estudio alergológico para distinguir si ha sido un catarro o si se viene repitiendo con los años es una alergia. ¿Y cómo sabemos nosotros o una persona si está padeciendo estos síntomas de acudir, ¿no?, a un especialista? Hombre, los síntomas son los clásicos, pero ya es verdad que se confunden igual con algunos catarros. Al final la decisión o el diagnóstico final lo hace un estudio alergológico. ¿La alergia es hereditaria o puede venir en algún momento de nuestra vida sin causa alguna? Tiene un factor hereditario, o sea, tenemos un código genético que estamos preparados para tener alergia. Tiene una dependencia familiar, pero luego se está viendo mucho que depende del ambiente. Hay unas diferencias muy grandes entre los países desarrollados y los no desarrollados. En los países desarrollados el porcentaje de alérgicos es mucho más grande, y entonces lo que se ha visto es que el ambiente, la polución, el cambio climático influyen mucho. O sea, puede venir a cualquier edad, ¿no? Esto por no tiene por qué ser en la edad. El clásico ya... lo que veíamos antes de que era una enfermedad de la infancia, de la juventud, de la adolescencia, eso ya no es verdad, ese cambio ya se ha cambiado. ¿Qué mes, sobre todo, alcanza esos niveles más altos de polen? Sobre todo en los meses de mayo y junio, que es cuando polinizan las gramíneas, y luego sí que hay, dependiendo de los inviernos, no como este, pues también el polen de las cupersáceas en los meses de enero, febrero y marzo es cuando más. Luego ya el resto del año pues tenemos la alergia a los ácaros de polvo, que coge todo el otoño, el invierno, a veces algo de primavera, y también la alternaria, que es un hongo ambiental, también puede afectar todo el año. ¿Cómo prevéis los alergólogos esta primavera? Pues, muy complicadísimo, muy complicadísimo. Teóricamente, bueno, pues en un principio, si hace buen tiempo, es verdad que va a haber mucho polen de gramíneas, pero claro, el tiempo de Burgos es muy variable. Si empieza a llover o hace frío, pues las gramíneas se esconden y no salen. Entonces, hacer premoniciones es muy difícil. Si hace buen tiempo, va a ser muy alta, y si no, pues normalita. Al final, todos los años nos ocurre un poquito lo mismo. Sí, nosotros hay unas previsiones que da nuestra sociedad, el Comité de Aerobiología, pero son un poco a nivel nacional. Nosotros ya en Burgos siempre somos muy cautos porque puede pasar cualquier cosa.
El polen, ¿no? Además es muy molesto. ¿Qué tienen que hacer las personas que padecen esta alergia? Pues la verdad es que se pueden hacer pocas cosas para prevenir, porque no es como una alergia a ácaros o animales que los evitas. Hombre, sí que hay unas recomendaciones que hay más presencia de polen a primera hora de la mañana o a última hora de la tarde. Lo digo para hacer actividades pues que sea menos molesto, intentando colgar ropa afuera para secar, porque a veces se acumula polen y se mete dentro, incluso lo contactas con él a lo largo del día, ir con las ventanillas cerradas. Hombre, ahora muchos coches ya tienen el filtro antipolen, y utilizar gafas. Las gafas pues son para la conjuntivitis, son una barrera al polen. ¿Cómo son hoy en día sus tratamientos? Los tratamientos, hombre, pues ya he comentado, la habitación es complicada en la alergia al polen. Entonces todo se basa principalmente en la farmacología, ¿no? En lo que es los antihistamínicos, las pastillas, los sprays nasales de corticoides y los colirios. Y luego en aquellos pacientes pues que ya tengan un estudio alergológico y tengan su indicación, pues es muy valorable la inmunoterapia, la vacunación antialérgica para bajar esos niveles de alergia. ¿Se puede curar este Sí, tipo de alergia con una vacuna? Sí, la vacunación, claro, necesitas una serie de criterios y que tengamos un estudio y que veamos que va a ser eficaz e indicado, pero la alergia al polen se puede disminuir e incluso erradicar, que se te pase. Es decir, esas reacciones, ¿no?, pueden exactamente bajar, ¿no?, a lo largo de la vida. ¿Hay cada vez más alérgicos? Sí, hay cada vez más alérgicos. Es una constancia, y uno de los estudios que hay a nivel nacional, europeos, internacionales, se ha visto que el incremento es muy grande. Se habla ya de 40% de población, incluso igual en el 2050 pues se hablará igual de hasta de la mitad de la población que pueda ser alérgica. Todo cambia mucho de países desarrollados o países no desarrollados. ¿Y el perfil ha variado? El perfil sí ha variado porque se ha ampliado mucho. O sea, antes, como he comentado, era una enfermedad de niños, de adolescentes, pero es que ahora cualquier época de edad te puede pasar. Pues ya saben, una primavera, vamos a hablar, bueno, pues moderada, dependiendo, abierta, ¿no? Abierta, dependiendo también de esas altas temperaturas que parece que nos están llegando, propias, bueno, también de la primavera. Lo que pasa que en Burgos pues ya sabemos que hay muchísimo contraste, que pasamos casi del invierno al puro verano. Esos consejos también importantes para las personas que padecen alergias, ¿no?, respiratorias. Pues Pedro, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros por la invitación. Vamos, como siempre, a nuestro reportaje semanal con las clínicas de implante. La enfermedad periodontal es una patología infecciosa e inflamatoria que afecta a las estructuras que soportan los dientes. Existen dos tipos de enfermedades periodontales, como son la gingivitis y la periodontitis. La gingivitis, digamos que sería el primer estadio, ¿vale? Partimos de salud, la encía está sana y aquí vemos un enrojecimiento de la encía. Esto ya sería la gingivitis. La gingivitis va a ser, al fin y al cabo, la inflamación de la encía. Vamos a notar que nos sangra, que molesta, que estamos incómodos con las encías, que cambian de color. Esa gingivitis es completamente reversible y además es muy fácil de evitar si utilizamos unas correctas medidas de higiene oral. ¿Qué ocurre? Que si no tratamos esa gingivitis, las bacterias, que son las que van a originar todo este problema, van a ir progresando hacia el hueso. Cuando progresan hacia el hueso, lo que primero que hacen va a ser separar la encía del diente, y por otro lado van a ir afectando a nivel del hueso y se va a ir destruyendo el hueso. Aquí vemos como con respecto a esta imagen tenemos menos hueso. Poquito a poco este problema va a ir evolucionando hasta que cada vez perdemos más hueso y lo que al final obtenemos es una movilidad de los dientes que en última instancia van a terminar perdiéndose porque no hay nada que los sujete a la boca. Hay factores que favorecen a la evolución de estas enfermedades, como por ejemplo el tabaco o los malos hábitos de higiene bucal. El tabaco es uno de los grandes problemas en la enfermedad periodontal. Primero, porque va a disminuir las defensas de nuestro organismo contra esas bacterias. Y en segundo lugar, va a ser muy dañino por el hecho de que siempre que un fumador tiene este problema, no se va a dar cuenta hasta que es demasiado tarde. ¿Por qué? Porque los componentes del tabaco lo que hacen es estrechar nuestros vasos sanguíneos en todo el cuerpo. Por otro lado, la diabetes también va a ser otro factor de riesgo. El paciente diabético fumador tiene mayor dificultad para controlar los niveles de glucemia. Se está comprobando
comprobando que estos pacientes tienen mayor riesgo de padecer enfermedad periodontal. La principal señal de alerta de esta enfermedad es el sangrado de encías. Vamos a tener enrojecimiento de las encías, vamos a tener picor en las encías. Además, movilidad de los dientes, no solo movilidad que tenemos los dientes flojos, sino que muchas veces al perder el hueso los dientes se van abanicando hacia adelante. Entonces, a lo mejor al principio teníamos unos dientes pues que estaban todos muy juntitos, muy iguales, y ahora de repente tenemos unos dientes que están echados hacia adelante y además hay huecos entre diente y diente. Luego, una de las cosas que más nos refieren los pacientes es que tienen como el diente más grande. ¿Por qué ocurre esto? Porque la encía migra hacia arriba, en la parte de arriba hacia abajo, en la parte de abajo, exponiendo mayor parte de raíz. Al exponer parte de la raíz, el diente se ve todavía más largo. Y luego pues podemos tener procesos de pus, que eso nos van a indicar que tenemos un problema activo ahí, que justo en ese momento es cuando se está produciendo esa destrucción ósea por las bacterias. El tratamiento de la gingivitis es sencillo, ya que simplemente hay que acudir a la clínica dental para hacerse una limpieza de boca. Sin embargo, el tratamiento de la periodontitis es más extenso. En primer lugar, lo que vamos a hacer es un estudio periodontal. Un estudio periodontal son una serie de anotaciones que hacemos sobre cada uno de los dientes, diciendo pues el problema que tenemos de movilidad, si tenemos o no sangrado, si tenemos o no pus y sobre todo si tenemos o no una bolsa periodontal. La bolsa periodontal es al despegarse la encía del diente por la inflamación que se produce, se va a producir ahí como un bolsillito entre el diente y la encía donde se van a ir acumulando cada vez más bacterias. Se van a ir acumulando aquí todas esas bacterias y no vamos a ser capaces de limpiarlas nosotros en casa. Entonces ya ahí llega un momento que vamos a necesitar el tratamiento correspondiente, que es después de hacer el estudio y determinar en qué estadio de patología estamos, realizar unos raspados. Los raspados consisten en eliminar todas esas bacterias que se han acumulado en la zona de la bolsa periodontal, del bolsillo que hemos formado, vemos que se nos ha formado por la invasión bacteriana, y además resulta que cuando se meten por aquí las bacterias, lo que vamos a ver es que se nos van pegando en la raíz del diente y esa raíz se va a ir reblandeciendo. Hay que eliminar todo ese tejido que está contaminado de la raíz para que no vuelvan a producirse, para que no vuelvan a posicionarse ahí las bacterias, porque si dejamos el tejido ahí blandito, las bacterias van a tener mucho más fácil el colonizar otra vez esa zona. Cuando terminamos este tratamiento, lo que hacemos es otro estudio para ver cómo hemos evolucionado. ¿Por qué? Porque en casos que son unas periodontitis muy severas, solo con los raspados a lo mejor no va a ser necesario, vamos a necesitar una limpieza quirúrgica, que es una limpieza todavía más profunda. Es importante saber que la enfermedad periodontal es un problema crónico y que su tratamiento es de por vida. Llevar muy a rajatabla la higiene en casa, pero luego también llevar muy a rajatabla las revisiones en el dentista para en el momento en que eso empiece otra vez a producir un problema, ser lo primero a tratar, es decir, no dejarlo pasar, pero si lo dejamos pasar, pues ya volvemos a tener otro brote de periodontitis severa y al final pues lo que vamos a conseguir es que a pesar de hacernos una vez el tratamiento, no vamos a poder salvar esos dientes. La mejor forma de prevenir esta enfermedad es mantener una correcta higiene bucal. Es necesario, además, realizar revisiones periódicas para poder hacer un diagnóstico precoz de la enfermedad en caso de que aparezca. Abandonar el tabaco es uno de los deseos más recurrentes de los fumadores. Un farmacéutico burgalés acaba de implementar un programa para abandonar el tabaco de forma definitiva. Sesiones que se basan en una estrategia motivacional que se complementa además con un tratamiento farmacológico. Vamos a verlo. Este farmacéutico propone una estrategia basada en la motivación para todos aquellos fumadores que quieran dejar el tabaco. En primer lugar, se evalúa a la persona con varios tests que miden el nivel de adicción. El test de Richmond, este test nos muestra la situación en que está el paciente en ese momento enfocado hacia el cambio. También le vas haciendo un seguimiento, pues le vas pesando, porque también es cierto que al dejar de fumar hay una tendencia a ganar peso.
Entonces, bueno, pues eso también conviene que lo hayas hablado, conviene que le expliques a la persona qué estrategias puede tener para compensar esa ganancia de peso. Con estos datos, el farmacéutico fija el mejor tratamiento a seguir y en el caso de que se precisen fármacos se deriva al paciente al especialista. Por lo general, por ejemplo, la terapia sustitutiva de nicotina tiene, creo que como máximo 3 meses de uso o 6 meses. Y estas otras terapias como pues la vareniclina o el bupropión, pues lo mismo, también tienen una duración limitada. A partir de ahí el programa es simplemente motivacional. La persona ha tenido que dejar de fumar, otro caso es que haya tenido varias recaídas y entonces se considere un periodo de latencia para volverlo a intentar. Un programa que tiene una duración de 6 meses desde el momento de dejar de fumar. Aquí con nosotros, como cada miércoles, nuestra colaboradora y dietista Ana Mate. Buenas noches, Ana. ¿Qué Buenas tal? noches, Verónica. Hoy vamos a dar recomendaciones que seguramente, bueno, pues que a muchos padres les va a venir muy bien, de la alimentación infantil, de la edad desde los 0 y hasta los 3 años, porque es una alimentación muy importante, ¿no?, en esta época. Pues a ver, yo creo que la época infantil, una correcta educación nutricional es algo básico, no solo para cubrir lo que son las necesidades de los niños y tener una correcta nutrición, sino también para un correcto desarrollo y para adquirir ciertos hábitos, lo que es de cara a la edad adulta. Además, es una época que se caracteriza, y todos lo sabemos, porque es cuando mayor crecimiento físico y desarrollo psicomotor se produce. Entonces, la alimentación no solo les tiene que aportar energía para desempeñar las funciones vitales, sino tienen que tener un aporte de energía extra para tener un correcto desarrollo y una correcta maduración. Y evitar, ¿no?, problemas de salud en un futuro. Es. Dentro de, bueno, pues de esa etapa, ¿no?, de 0 a 3 años, vamos a dividirlo y vamos a dar esas recomendaciones. A ver, hay una etapa que es de 0 a 6 meses, en la cual, en el caso de que exista lactancia, pues es lactancia exclusiva, pues porque aporta todos los nutrientes necesarios para un correcto crecimiento del bebé. En el caso de que no haya lactancia, por razones X, y se haga con leche de iniciación, igualmente tiene cubiertas todas sus necesidades nutricionales, de lo cual en los 6 primeros meses estamos hablando que la alimentación básica sería lo que es simplemente la leche. A partir de los 6 meses, de los 6 a los 12 meses, se comienza con la alimentación complementaria. La alimentación complementaria quiere decir que sigue siendo la leche el alimento principal, a añadir otra serie de alimentos que vamos a ir introduciendo poco a poco a estos pequeñines. El agua ya se puede empezar a introducir según la sensación de sed del pequeño, entonces bueno, se lo damos un poquito a demanda según él quiera. En esa fase de 6 a 12 meses vamos a ir introduciendo alimentos, en lo cual al día de hoy no existe un orden de introducción de alimentos, de primero los cereales, luego las frutas, luego las verduras, luego la carne blanca. No, la introducción puede ser como un mamá o un papá quiera, pero siempre hay que dejar un espacio de 3 a 5 días entre la introducción de un alimento a otro que sea nuevo, para descartar lo que es la aparición pues de alergias o de intolerancias. Sí que hay ciertos alimentos que luego citaremos un poquito, pues que están limitados hasta ciertas edades, y luego hay otra fase que es, como quien dice, a partir de los 12 meses, en la cual en esa fase es una fase en la cual se empieza a introducir ya leche de vaca. La leche de vaca no se introduce antes porque son proteínas muy pesadas que los niños apenas pueden digerir. Es más, hay niños que con 12 meses todavía no las digieren, o hay niños que con 10 sí, pero se espera hasta ese momento. Y también se dice que se introduzcan alimentos derivados lácteos, como es los yogures o el queso fresco, pero sí es cierto que a los 9 o 10 meses se puede dar a probar a los niños para que vayan generando cierta tolerancia. No darles una ración como tal de un yogur entero o un trozo de queso fresco pequeñito, de los de 70 gramos, pero sí empezar con tolerancia. Tener en cuenta que la alimentación de los pequeños, lo que es los primeros platos, lo que es la verdura, la pasta, el arroz, todo se puede dar a demanda según las cantidades que el niño vaya requiriendo, pero lo que es la parte de la proteína, la carne, el pescado, los huevos, sí que hay que contabilizar las raciones y no se le debe dar en exceso. Claro, hablabas de que no hay que introducir los alimentos según, ¿no?, dependiendo del mes, sino que se pueden introduciendo aleatoriamente, pero sí que es cierto que hoy en día la implementación, o así lo dicen los pediatras, ¿no?, dependiendo de cada mes se les introduce un alimento.
Sí, lo que pasa es que yo creo que incluso los pediatras al día de hoy ya empiezan a explicar un poco diferente lo que es la alimentación complementaria. Sí que es verdad que, bueno, pues que a lo mejor hay ciertos papás que sí que quieren ir introduciendo pues según el orden que les vaya pautando el pediatra, pero hay muchas veces que tú quieres dar un alimento al niño y eso al final te genera una lucha con él porque no lo quiera consumir y sin embargo te ve comer algo que tú se lo das a probar y él lo tolera perfectamente. Entonces es más fácil hacerlo con cosas que a ellos les apetezca consumir a no con cosas que nosotros les estemos implantando a consumir. De lo cual, lo que sí que hay que llevar es una regla de no introducir ciertos alimentos, porque sí que existe al día de hoy una base científica de que hay ciertos alimentos que no se pueden meter en ciertas etapas o en ciertas edades, como es, por ejemplo, antes del año no se deben introducir lo que es las acelgas o las espinacas, pues porque tiene un aporte de nitratos muy elevado, que eso puede producir una toxicidad a los niños, la leche de vaca, como hemos mencionado, pues porque son proteínas de difícil digestión para ellos, y la miel por riesgo de botulismo, siempre hay que intentar evitarlo. Diferenciar lo que es la miel que viene en los cereales que decimos de los niños, eso no es una miel cruda, lo que se dice que no se debe consumir es la miel cruda, y no se debe consumir hasta los 2 años lo que son los peces grandes, el pez espada o el atún, pues porque son peces muy grasientos que al final están filtrando agua durante un largo periodo de tiempo y lo que son los metales pesados se quedan adheridos a esa grasa, entonces hay que intentar evitarlo. También hay que evitar el huevo crudo, estamos hablando de crudo pues porque ellos al final tienen poca acidez en el estómago y en el caso de la salmonela no le pueden hacer frente, y los frutos secos por riesgo de atragantamiento, deben de evitarlo. Sí que se puede dar a partir del año triturado, pero nunca se debe dar en entero. ¿Cómo introducir esos nuevos alimentos? ¿Cómo introducir las verduras, el pescado, la carne? A ver, eso lo podemos introducir en el orden que nosotros queramos. Se pueden introducir lo que es en triturado, como muchos papás quieren, o también hay un método nuevo que es el baby led weaning, que lo que hacen es que al final el que guía la alimentación es el bebé, que consume los alimentos en entero desde que tiene 6 meses, y lo que sí tiene que tener un tamaño y una forma adecuada para que ellos lo cojan con las manos y lo puedan ir probando. O sea, eso no se lo tienen que dar los papás, sino que los niños lo van cogiendo ellos directamente y van probando según la apetencia que ellos quieran. Aquí también puede haber ese miedo del atragantamiento, ¿no? Claro. Es que hay que tener mucho cuidado con el tema del atragantamiento porque bueno, es uno de los riesgos que conlleva este método. Por ejemplo, en los niños menores de 2 años no se aconseja darles lo que es la manzana o la zanahoria cruda, pues por riesgo de atragantamiento, lo que son también todas aquellas frutas que puedan tener pepitas, lo que son los caramelos o las gominolas, o incluso las salchichas de Frankfurt de toda la vida, o lo que son las patatas fritas que se quedan en trocitos que se les puede quedar clavado. Entonces hay que evitar y hay que tener muchísimo cuidado con cómo introducimos los alimentos y de qué manera les introducimos. Has hablado del tema de las alergias, ¿no? Es importante respetar esos espacios de tiempo. Sí, porque es una manera en la que nosotros podemos detectar el que nuestro hijo o nuestra hija tenga una alergia o una intolerancia. Hay una serie también de recomendaciones generales como es evitar los alimentos superfluos, lo que son los chocolates, los azúcares, por tanto, intentar no añadir a los alimentos lo que es azúcar, miel o sacarina, evitar lo que son alimentos salados, incluso evitar lo que es la sal en la alimentación. Los niños comienzan sin sal y lo toleran perfectamente. En el caso de la introducción del arroz, la pasta y el pan, se les puede dar perfectamente integral, o sea, no hay ningún motivo por lo que los niños no se puedan consumir integral, además el aporte nutricional es mucho mejor. La bebida principal que siempre sea el agua, evitar lo que son las leches de crecimiento, las bebidas vegetales, no es un buen sustitutivo de la leche, entonces eso intentar evitarlo en lo máximo de lo posible. Pues estas son algunas de las recomendaciones generales, aunque puede haber muchísimas más, pero no tenemos tiempo para más. Ana, gracias por acompañarnos, como siempre. Gracias a ti, Verónica. Y antes de irnos vamos a ver una noticia, porque la Asociación de Dislexia de aquí de Burgos nació con 5 socios y a día de hoy ya cuenta casi con 30. Un trastorno neurobiológico que afecta al 10% de la población. Vamos a verlo. Nació hace menos de un año y su número de socios se ha multiplicado. Ha pasado de los 5 iniciales a los 29 actuales. Son los datos que ha confirmado la Asociación Dislexia Burgos. Lo ha hecho en la presentación celebrada en la Facultad de Educación. Allí los alumnos han conocido la labor de la organización. ¿A quién va destinada nuestra actuación? Es a las familias y los niños que tienen dislexia, con el fin de ayudarles, apoyarles en el día a día, facilitarles el poder conseguir los logros personales, académicos. La dislexia afecta al 10% de la población. Existen pruebas para detectarla desde los 4 años, aunque la demora en el diagnóstico sigue siendo uno de los problemas.
Las claves para descubrir este trastorno son muy variadas. Esa dificultad en hacer rimas, esa dificultad en ubicarse en el espacio y en el tiempo, dificultad como atarse los cordones de los zapatos, el contar historias de forma no muy ordenada. El 40% del fracaso escolar está relacionado con la dislexia, la cual dificulta sobre todo la comprensión lectora. De ahí la importancia del diagnóstico. Ayuda a los alumnos a descubrir que no son los culpables de los malos resultados académicos. Pues ahora sí, nos despedimos. Más salud, como ya saben, la próxima semana aquí en La 8 Burgos. Gracias por acompañarnos. Chao.